que la tenga que llamar a usted a que pase al frente para hablar de Canal 7, No, no es casual, ¿no? No, lamentablemente ahí vos viste cómo se resolvió en una semana, ya está Detuvieron, todo detenido. renunciaron. Renunciaron. Viste que hay algunos que dicen, ¿Qué cosa, no? ¿Viste? Que está la posibilidad de renunciar. Claro. Bueno, ayer empezamos a decir, hay sueldos que llaman la atención en la televisión pública. Sí. Contame bien. Bueno, hay... Por ejemplo, 14 directores que cobran por encima de $1 millón de pesos en una empresa altamente deficitaria como es la televisión pública, que tiene ingresos por 500 millones, pero tiene un déficit de 6.900 millones. Miremos los números. Claudio Martínez, conocido. Muy conocido. Productor, fue productor de La Nata, tenía una productora llamada El Oso Producciones. Sueldo bruto, 1.371.756 pesos, un neto de casi 1 millón. Él es el director ejecutivo de la televisión pública y gana más inclusive que Rosario Lufrano. Dato, ¿no? Y esto corre por mi cuenta, si no está de acuerdo, está perfecto. Digo, es un tipo talentosísimo, sabe un montón de tele. Yo tuve el gusto de trabajar con él, el debate presidencial, el primer debate presidencial. Probablemente si va a la actividad privada gane esto. El punto es que no está en la actividad privada. Exacto. El problema es ese. Si vos estás en la actividad privada y tenés ese sueldo, es porque generás los dividendos como para que te paguen ese sueldo. Generás ganancias. No es el caso. Digo, en una actividad pública de un canal deficitario, en un país en crisis. Exacto. Sí, somos Grecia, que le va bien. Claro, te querés dar ese lujo. Bueno, dátelo. Pero, qué sé yo, ¿no? Y con una televisión pública que tendría que servir, como por ejemplo la BBC, ¿no? Claro. Con fines culturales, que tampoco lo hace, que termina siendo un canal militante. Bueno, sueldo bruto casi 1 millón de pesos. El caso de Claudio Martínez no es el único. Acá estamos hablando, por ejemplo, acá estamos RTA, o sea, todo el sistema de radio y televisión. En total tiene 2.409 empleados. Es mucho. Muchísimo. Tiene mucho más que cualquier otro medio. O sea, es conocido la televisión pública por necesitar 3, 4 personas para la tarea que en otro canal la realizan 1 o 2. El primer semestre, esto es lo que te mencionaba del déficit, tuvo un gasto de 7.490 millones y nada más que 515 millones de ingresos. O sea, hay algo que te está funcionando mal. Un déficit de casi 7.000 millones, 6.950 millones y obviamente el principal gasto, o sea, lo que principalmente genera ese déficit son los sueldos. 4.660 millones se te van nada más que en sueldos que tuvieron un aumento, a pesar del déficit, del 83%. Todo esto es primer semestre, este déficit es solo un semestre, no es el anual. Tuviste un aumento interanual del 83%, aunque en ese periodo la inflación fue el 64%. O sea que encima te diste el lujo de aumentar los sueldos, que son mucho más altos que la media del mercado. Tenemos una placa donde están los sueldos promedios, que es un escándalo. Porque la verdad que dice, lo que cuenta Guadalupe es un escándalo. ¿Podés ver la placa anterior? Porque me quedo impresionado, ¿no? Enseguida la vamos a ver. Esto, mirá. O sea, gastaste 7.500 millones. Y produjiste 515. No es que te va bárbaro. No. O sea, tenés 7.000 millones de déficit. Exacto. No es más o menos, qué sé yo. O sea, gastaste 7.400, produjiste 6.000, qué sé yo. Es una grosería esto. Es una grosería y encima te das el lujo de aumentar los sueldos 20 puntos más. 20 puntos más por encima de la inflación y encima sumaste empleados a la planta. Sumaron más de 100 empleados a la planta. Más. Miremos ahora, tenemos una placa de... Bueno, acá está, ¿ves? Esto es solo televisión pública. En diciembre de 2018 tenías 927 empleados, que ya era mucho. La gestión anterior, acordate, tuvo un montón de problemas con los sindicatos porque quisieron reducir la planta, no le fue muy bien. Y dejaron 927 empleados, que ya son 1.071 empleados, con un sueldo bruto promedio de 300.000 pesos. Bruto promedio. 14 directivos cobran más de 1 millón de pesos y 135 empleados cobran más de 500.000.
Se me terminaron los adjetivos. Exacto. Sí, ¿viste? Te quedas sin palabras ¿De con verdad? esto. La verdad es que sí, es indignante. Y Rosario Lufrano, que además de haber cobrado su juicio contra el Estado cuando la habían despedido como periodista de la televisión pública, patrocinada por el presidente Alberto Fernández, ella volvió y se autoimpuso un sueldo de 1.267.155 bruto, que además, te sumo información, hay pedidos de información que no están respondiendo. Por ejemplo, los 10 millones que se van a gastar ahora por todos los enviados de la televisión pública al Mundial. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En ¿Quiénes? qué? ¿Cómo? No responden. Pero vos decís algo que es... Rosario, quien conozco, insisto, yo lo decía, fue compañera de Intratable, macanuda, una mina talentosa, etcétera, etcétera. Se dio por despedida de Canal 7. Cobró la indemnización. Sí. Y ahora volvió y cobra un palo 200... Sí. En una empresa estatal que genera 7.000 millones de pesos de déficit por semestre. No tengo más adjetivos, ¿eh? No, o sea, te querría ayudar y bancar con él, pero no... La verdad no. es que es indignante porque ni siquiera tienen en vista decir, bueno, a ver, ¿qué aporte puedo hacer para bajar el déficit, para mejorar los números? Nada. Ah, totalmente. Bueno, ahí tenemos el gasto, los ingresos, lo que estábamos mostrando. Que a mí me impresiona esto, ¿no? No es que la pifiaste en la gestión por un toquecito. Claro, por un toque. Claro, sí, bueno, gastás 7.500 millones y te ingresan 515. Y ¿sabés que no? Que no. A ver, uno no espera que tenga los mismos números que una empresa privada porque el fin, como decíamos, es otro. El Obvio. fin es llegar a lugares A todo el donde país. la televisión quizás no llega, el cable no llega, tener una programación basada en lo cultural que quizás no es tan comercial. Eso no te va a generar los mismos dividendos que si vos tenés un criterio netamente comercial. Obvio. Pero tampoco 7.000 millones de déficit No, y lo- en un país pobre, ¿no? Y lo otro que vos decías, la BBC denunció a Boris Johnson cuando Sí. hizo las fiestas de Olivos. Ni para hablar decirlo. que, tal cual, termina siendo encima un canal De militante, propaganda. ¿no? Pero digo, la BBC denuncia a su primer ministro porque hacía fiestas parecidas a las que hizo Fabiola. Yo les recuerdo cuando Guadalupe Vázquez cuenta en este canal, en primicia, la fiesta de Olivos, Canal 7 no lo contó. No, absolutamente. Hasta que fue Que atropelló la realidad. inevitable y cuando difundieron el video, que nada más que lo hicieron por control de daños, ¿no? Lo hicieron para que terminara de explotar el tema lo más lejos posible de las elecciones. Ahí recién la televisión pública interviene. Es muy difícil, ¿no? Porque estoy viendo algún mensaje, alguno enojado, me dice, no puedes así hablar de los colegas. Error. No estamos hablando de los colegas. No. Nadie está poniendo en duda que Claudio Martínez es talentoso, que Rosario Lufrano hace. Estamos poniendo en discusión si un país pobre, con un canal ultra poblado, puede ganar, puede erogar. Es pregunta. ¿No se puede preguntar esto? ¿Tan mal en la Argentina preguntar esto? Sí, che, ¿está bien que gastes 7.500 millones y generes 515 en una actividad que si la haces bien... No, aparte acá no venimos a hacer corporativismo, ¿no? Claro, no, pero digo, no estamos hablando ni de Claudio Martínez ni de... Si algo está mal, lo haga quien lo haga. Lo mismo pasa, y también sé que nos van a matar con esto, Una pero vez con más. Telam, ¿no? Se intentó, por ejemplo, medir la productividad de Telam, agencia de noticias estatal. El promedio de una agencia X, una agencia de noticias privada, de productividad, ponele, ¿no? Estoy tirando números, no me acuerdo ahora precisamente los números. Esto fue un análisis que había intentado hacer Rodolfo Poussac, que también Claro. así le fue, pobre, porque después tuvo muchos problemas con los sindicatos. Pero, por ejemplo, el promedio de productividad era, por ejemplo, 3 notas por trabajador por día, y el de Telam era 0,5. Bueno, pero acá también hay que animarse y preguntar, hoy, 2022, ¿tiene sentido tener una agencia oficial del Estado de noticias? Digo, teniendo red, no sé, a lo mejor me contestás que sí, no lo sé. Con 50% de pobre, porque eso Claro. que va a la televisión pública son gasas que no hay en los hospitales, ¿no? Ese es el problema. Claro, digo, es, ¿cómo se llama? Prioridades. Exacto. Bueno, ¿algo más me quiere marcar más la No, mañana? por ahora te lo dejo. Está muy te lo bien. dejo ¿Tiene ahí. criptomoneda? ¿Usted compró alguna vez No. criptomoneda?